¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las crisis geopolíticas más intensas de nuestro tiempo. Un enfrentamiento que puso a prueba los cimientos de las alianzas occidentales. A ver, imaginen por un momento escuchar esas palabras, no dirigidas a un enemigo, sino a un socio, a un aliado de la OTAN. Esta declaración fue, básicamente, una bomba. La culminación de una crisis que se estaba cocinando a fuego lento. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta no es simple. No fue una sola cosa, sino una cadena de decisiones, de presiones y de defensas de principios que llevaron a dos naciones amigas al borde del abismo. Vamos a desentrañar cómo se llegó a este punto. Ok, para entender la amenaza del embargo, primero tenemos que retroceder un poco, porque esta tensión no apareció de la nada, para nada. Tenía raíces bien profundas en una disputa muy específica. Y sí, todo comenzó con el dinero. La administración estadounidense de ese entonces veía la seguridad colectiva como un negocio. Y sentían que sus aliados, como España, no estaban poniendo la plata que debían en defensa. O sea, no estaban pagando su parte. Y miren esta gráfica porque lo dice todo. La brecha era enorme. España había hecho su esfuerzo y había subido su gasto al 2.1% de su PIB. Pero la Casa Blanca exigía un 5%. Para Washington, esta diferencia no era solo de números, A sus ojos era una prueba de lealtad. La pelea por el dinero preparó el terreno, pero fue una crisis militar la que de verdad desató la tormenta. Hubo un momento clave en el que España tuvo que tomar una decisión que cambiaría para siempre su relación con su aliado más poderoso. Y fíjense en la velocidad con la que todo escaló. A finales de febrero de 2026, Estados Unidos lanza una operación militar masiva contra Irán. De inmediato, pide usar las bases estratégicas de Rota y Morón en España. La respuesta de Madrid, un no rotundo. Una decisión con implicaciones gigantescas. Y claro, unos días después, llega la amenaza directa del embargo. Ahora, ese no de España puede sonar muy desafiante, pero no fue un capricho político. Para nada. Se basó en décadas de acuerdos legales y en un principio que es fundamental en las relaciones internacionales, la soberanía. El punto crucial es la soberanía. Las bases de Rota y Morón, aunque sean de uso compartido, son territorio español. Punto. Esto significa que Estados Unidos no puede usarlas como si fueran suyas. Esta tabla lo deja todo súper claro. El convenio firmado en 1988 es explícito. Cualquier misión ofensiva que no sea bajo el paraguas de la OTAN necesita luz verde de Madrid. Así que, al negar el permiso, el gobierno español simplemente estaba ejerciendo un derecho que tenía por contrato. Pero había algo más en juego, algo mucho más grande. Al decir no, España actuó como un cortafuegos para la propia OTAN. Piénsenlo. Permitir ese ataque desde su territorio podría haber iniciado una reacción en cadena peligrosísima. Una acción unilateral de Estados Unidos podría haber terminado arrastrando a toda la alianza a una guerra que nadie quería. La amenaza de Trump no fue solo contra España, fue un ataque a un miembro del mercado único. Y claro, la Unión Europea tenía una herramienta específica, una especie de bazooka comercial lista para responder. Se trata del instrumento anticoerción. Es básicamente una regulación que le permite a Bruselas responder con una fuerza económica tremenda cuando un país de afuera intenta presionar a un Estado miembro usando el comercio o la inversión. Y el arsenal que tenía la Unión Europea era impresionante. No eran solo aranceles, podían limitar el acceso al mercado, bloquear inversiones e incluso suspender patentes. La amenaza de una guerra comercial total entre Estados Unidos y Europa estaba ahí, en el aire. Este enfrentamiento, por supuesto, no ocurrió en una burbuja. Sacó la luz y aceleró cambios profundísimos en el tablero geopolítico. Cambios tanto dentro de España como en el equilibrio de poder de todo el Mediterráneo. A nivel interno, la decisión partió el panorama político español. Por un lado, el gobierno la defendió diciendo que era un acto de soberanía que protegía a España de ser arrastrada a una guerra. Por el otro, la oposición la calificó de irresponsable, advirtiendo que aislaba a España y ponía en riesgo la seguridad nacional al enfrentarse a su principal aliado. En respuesta al no de España, Washington aceleró un giro estratégico hacia Marruecos. La idea era simple: castigar a Madrid amenazando con vaciar las bases y llevarse todos esos recursos a un socio que, a diferencia de España, ofrecía un control más directo y menos trabas legales. Y este es el punto clave. La amenaza para España no era solo perder las bases o el dinero. No. Era algo mucho más profundo.
Un traslado de las fuerzas estadounidenses a la otra orilla del estrecho de Gibraltar habría alterado por completo el equilibrio estratégico en la región, debilitando la posición de España y fortaleciendo a su principal rival. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena hasta hoy. Esta crisis puso sobre la mesa un debate urgentísimo. ¿Las alianzas se basan en valores compartidos y leyes? ¿O son simplemente relaciones de negocios, donde la lealtad se compra y la desobediencia se castiga? El resultado de este enfrentamiento no solo definió las relaciones entre Estados Unidos y Europa, sino que también nos sigue diciendo qué tipo de orden mundial estamos construyendo. La inteligencia artificial no es el futuro, es la herramienta del presente. Si quieres producir más y mejor, sin sacrificar calidad ni profesionalismo, Revit AI es una herramienta que definitivamente debes conocer. Descúbrela, pruébala y decide con datos.